Esto es lo que llaman la temporada de deshielo aquí en Groenlandia. Y cada mes miles de millones de toneladas de hielo se están derritiendo, pero cada vez solo una tonelada se desprende. El nivel del mar sube y todo el planeta se ve afectado. A primera vista parece imposible que la gente viva en Groenlandia, porque casi todo lo que ves aquí es hielo. Es vasto, muy silencioso y extremadamente frío. Pero debajo de ese grueso hielo hay un mundo oculto que los científicos apenas están empezando a comprender. Y mientras más profundizan en sus estudios sobre Groenlandia, más misterios aparecen. Dicen que han encontrado antiguas montañas que quedaron cubiertas por el hielo. También hay valles y cañones que son mucho más grandes de lo que antes se pensaba, y hay partes de la Tierra que no han visto la luz del sol en millones de años. Para quienes no lo saben, Groenlandia es la isla más grande del mundo. Según National Geographic y la NASA, casi el 80% de toda la isla está cubierta por una capa de hielo muy gruesa. En otros lugares dicen que llega a tener casi 3 kilómetros de grosor. De hecho, es como si cubrieras todo un país con una enorme montaña de hielo. Por eso, hay muy pocos lugares aquí donde la gente puede vivir. La mayoría de las personas en Groenlandia viven solo en la orilla de la isla, cerca del mar, donde hay menos hielo y es más posible pescar y viajar. En el centro de Groenlandia casi no hay ciudades permanentes, solo hay hielo que parece no tener fin. Y lo más curioso de esto es que tampoco hay carreteras normales que conecten los pueblos. Por lo general, solo el avión, el helicóptero o el barco son las formas de llegar a otros lugares. Cuando miras Groenlandia desde arriba, realmente parece un enorme desierto blanco. Pero en realidad, no siempre se veía así. Según los estudios de los científicos del clima y los geólogos, hace millones de años el clima de Groenlandia era mucho más cálido. Antes había bosques aquí, había plantas, animales y lugares sin hielo. Pero a medida que el mundo se fue enfriando durante un periodo muy largo, poco a poco se formó la enorme capa de hielo de Groenlandia. Cada año se le añade más nieve. La nieve vieja queda atrapada debajo y poco a poco se va endureciendo hasta convertirse en hielo sólido. Y durante un periodo muy largo, el hielo se fue haciendo cada vez más grueso hasta que cubrió casi toda la isla. Pero aunque el hielo cubrió Groenlandia, eso no significa que todo debajo de él esté muerto. De hecho, ahí es donde comienza la parte más sorprendente de la historia, porque usando radares, satélites y equipo especial de la NASA y otros equipos de investigación, los científicos poco a poco pueden ver debajo del hielo. Y lo que vieron no era simplemente tierra plana. Hay grandes montañas, hay valles muy profundos, y hay un cañón larguísimo que ha estado escondido bajo el hielo durante muchísimo tiempo. Hay algunas partes que parecen un mundo antiguo congelado en el tiempo. Y mientras el mundo se calienta más ahora por el cambio climático, algunas partes del hielo de Groenlandia también se están derritiendo más rápido. Por eso cada vez se pueden ver más partes de la Tierra oculta. Pero junto con esto, el mundo entero también enfrenta un gran problema, porque según la NASA y otros estudios sobre el clima, una enorme cantidad de agua dulce está almacenada en la capa de hielo de Groenlandia. Si esto sigue derritiéndose, el nivel del mar podría subir en varios países del mundo. Eso significa que lo que está pasando ahora en Groenlandia no es solo un problema del Ártico. Esto podría afectar a millones de personas en diferentes partes del planeta. Y mientras más se derrite el hielo, más secretos de Groenlandia salen de debajo de su gruesísima capa de hielo. Secretos que han sido guardados por miles de años en el lugar más frío de la Tierra. Pero espera un momento, déjame interrumpir tantito. Antes de que continuemos con la discusión, me gustaría pedirte un like y que te suscribas. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Así que volvamos al tema. No solo hay hielo enterrado en Groenlandia. Aquí también se encuentra uno de los registros climáticos más largos de la Tierra. Durante muchas décadas, los científicos han perforado profundamente la capa de hielo de Groenlandia para obtener lo que llaman núcleos de hielo. Es como un largo tubo de hielo antiguo que se ha extraído de debajo del glaciar. Y cada capa es como una página del viejo diario del mundo. Cada capa de hielo fue una vez nieve que cayó hace miles de años. Con el tiempo queda atrapada bajo la nieve nueva hasta que se endurece y se convierte en hielo sólido. Lo más sorprendente es que hay pequeñas burbujas de aire atrapadas dentro. Y según la NASA y los investigadores del clima, ese aire es como una cápsula del tiempo. Gracias a eso, los científicos pueden saber cómo era la atmósfera de la Tierra en el pasado, qué tan cálido era el clima, cuántos gases de efecto invernadero había
y cómo ha cambiado el mundo durante muchísimo tiempo. Gracias a estos núcleos de hielo, los investigadores descubrieron que varias veces ya ha habido cambios extremos en el clima de la Tierra. Desde hace mucho tiempo ha habido épocas en las que hacía muchísimo frío y también épocas que eran más cálidas que ahora. Eso significa que el clima del planeta ha estado cambiando desde hace mucho tiempo. Pero según muchos estudios climáticos modernos, el calentamiento del mundo ahora es más rápido en comparación con muchos de los cambios climáticos naturales del pasado. Y mientras más se estudia el subsuelo de Groenlandia, se ha descubierto algo aún más sorprendente. No solo hay hielo antiguo debajo de ella. Hay lugares donde hay tierra oculta, plantas y material orgánico que son muy antiguos. También hay científicos que han encontrado restos de hojas, ramas y tierra congelada debajo del grueso hielo. Eso significa que hubo un tiempo en que Groenlandia no estaba completamente cubierta de hielo. Había partes con vegetación y posiblemente tenía un ecosistema tipo tundra, como un pastizal frío con plantas simples y pequeñas formas de vida. Y lo más sorprendente es que algunas de estas evidencias se obtuvieron de antiguos proyectos de perforación de hielo de Estados Unidos hace décadas. Por eso muchos científicos creen aún más que en la antigüedad la capa de hielo de Groenlandia se redujo considerablemente. Y es posible que esto haya sucedido cuando el clima de la Tierra era más cálido. Pero aquí no solo está oculta la historia del clima, incluso la apariencia misma de Groenlandia bajo el hielo es sumamente extraña, porque según el mapeo por radar de la NASA y otros equipos de investigación, debajo de Groenlandia no hay simplemente tierra plana. Hay montañas, hay valles y hay un cañón enorme escondido bajo el hielo en la parte norte de la isla. Según los estudios, este cañón tiene cientos de kilómetros de largo y es muy profundo. Hay científicos que incluso lo han comparado con el tamaño del Gran Cañón en Estados Unidos, pero la diferencia es que la gente no puede verlo. Debido a que está enterrado bajo una capa muy gruesa de hielo durante muchísimo tiempo, se cree que antes era el cauce de un antiguo río, mucho antes de que se formara la gigantesca capa de hielo de Groenlandia. Eso significa que antes de que el hielo cubriera el lugar, aquí solía fluir agua. Y ahora que la tecnología de radar es más avanzada, los científicos pueden ver con mayor claridad la verdadera forma del mundo oculto bajo Groenlandia. Incluso hay algunas montañas que casi sobresalen del hielo. A las rocas que sobresalen por encima de la capa de hielo se les llama Nunatak. Son como pequeñas islas de piedra en medio de la vasta extensión de hielo blanco. Pero hay algo aún más sorprendente. Según los estudios, la capa de hielo de Groenlandia es tan pesada que ha empujado hacia abajo la propia tierra de la isla. En algunas partes, el suelo en el centro de Groenlandia ya está por debajo del nivel del mar, debido al peso extremo del hielo que tiene encima. Y según algunos modelos científicos, si de repente desapareciera todo el hielo ahora, es posible que la apariencia de Groenlandia cambie por completo. En lugar de ser una isla sólida, podría parecer un grupo de islas separadas rodeadas por el mar. Eso significa que en Groenlandia no solo cambia el hielo, sino que incluso la forma misma de su tierra se ha visto afectada por el enorme peso de la capa de hielo durante millones de años. Y mientras más partes del hielo se derriten ahora, más secretos de la antigua Groenlandia van saliendo poco a poco de debajo de este mundo congelado. Aún así, mientras más profundizan los científicos en el estudio de Groenlandia, más claro se vuelve que no es simplemente un bloque de hielo. Debajo de esto hay huellas de desastres muy antiguos, hay lagos ocultos y hay organismos vivos que sobreviven, aunque casi no haya luz y el ambiente sea extremadamente frío. En 2018, los investigadores anunciaron un descubrimiento sorprendente en la parte noroeste de Groenlandia. Usando un radar capaz de ver debajo del grueso hielo, descubrieron un cráter enorme enterrado bajo la capa de hielo. Según los estudios, es posible que esto haya sido causado por un meteorito que cayó a la Tierra. Han pasado miles de años y este cráter es enorme. Tiene casi 30 kilómetros de ancho. Debido a que fue cubierto rápidamente por el hielo, su preservación es excelente. Es como si Groenlandia hubiera escondido la huella de una antigua colisión proveniente del espacio exterior, pero eso no es lo único que está oculto bajo el hielo. Los científicos también han descubierto lagos subglaciales. Son lagos que no se pueden ver en la superficie porque están enterrados bajo una capa de hielo muy gruesa. En pocas palabras, hay agua de verdad escondida debajo de ese hielo congelado durante mucho tiempo. Según los estudios, estos lagos se forman por la combinación del peso extremo de la capa de hielo y el calor que proviene del subsuelo. En algunas partes, la base del hielo se derrite aunque la superficie esté extremadamente fría. Por eso se forman bolsas de agua atrapadas debajo del glaciar. Algunos de estos lagos son pequeños,
pero hay otros que llegan a medir varios kilómetros de largo, y lo más sorprendente es que, según dicen, estos lagos cambian mientras el hielo encima de ellos se mueve. Eso significa que los procesos debajo de Groenlandia siguen vivos y activos, aunque en la superficie parezca tranquilo y congelado. Pero todo se volvió aún más extraño cuando los científicos encontraron evidencia de vida antigua bajo el hielo. En Camp Century, en el noroeste de Groenlandia, se encontraron restos congelados de plantas en la parte inferior de las muestras de núcleos de hielo. Había hojas, ramas y materiales orgánicos que eran muy antiguos. Según los investigadores, es posible que algunos de ellos tengan más de 1 millón de años. Y esto significa que hubo un tiempo en que había plantas y posiblemente pequeños bosques en Groenlandia. No era puro hielo blanco como lo vemos ahora. Había vida aquí, había tierra y un ecosistema que eventualmente fue cubierto por una enorme capa de hielo. Es como si un mundo antiguo se hubiera congelado literalmente en el tiempo. Pero lo más sorprendente es que no solo hay plantas muertas debajo de Groenlandia. Todavía se han encontrado organismos vivos aquí hasta hoy. Según los estudios científicos, hay microbios y bacterias que viven bajo el hielo, incluso aunque casi no les llegue la luz del sol. Algunos de ellos se encontraron en lo más profundo de los núcleos de hielo. Y según los investigadores, hay algunas bacterias que permanecieron vivas aunque estuvieron congeladas durante miles de años. A simple vista parece imposible que algo pueda vivir en un lugar así. No hay calor, casi no hay comida. La presión es extremadamente alta y la temperatura es permanentemente bajo cero. Pero aún así encuentran la manera. Estos pequeños organismos logran sobrevivir. En lugar de usar la luz del sol como las plantas, obtienen energía de las reacciones químicas en las rocas y minerales que los rodean. A esto los científicos le llaman quimiosíntesis. Eso significa que, aunque no haya sol, todavía hay una manera de que exista vida. Y por esto los científicos se interesaron más en la posibilidad de vida en otros mundos congelados como la luna Europa de Júpiter, o en algunas partes de Marte en el pasado. Porque si hay seres vivos bajo el hielo muy grueso de Groenlandia, tal vez también sea posible en otros lugares del sistema solar. Hay otra cosa extraña que se nota cada verano en Groenlandia. En algunas partes del hielo aparecen manchas oscuras en la superficie. No es simplemente suciedad. Por lo general, esto es causado por algas, polvo y microorganismos que viven en el agua derretida sobre la capa de hielo. Y como tienen un color oscuro, absorben más calor del sol. Por eso, derriten el hielo a su alrededor más rápido. Son como pequeñas formas de vida que poco a poco están cambiando la superficie de Groenlandia. Así que mientras el mundo estudia más Groenlandia, queda más claro que es un enorme archivo congelado de la Tierra. No es solo una simple masa de hielo. Es un lugar que guarda el clima antiguo, huellas de un impacto de meteorito, lagos ocultos y organismos que pueden sobrevivir en uno de los ambientes más extremos del planeta. Mientras más se enfocan y descubren los científicos lo que hay debajo del hielo de Groenlandia, surge una pregunta que los hace pensar aún más. ¿Será posible que existan ecosistemas más grandes escondidos bajo el hielo? No solo bacterias simples, sino lugares que tengan su propio pequeño mundo. Esta idea no es solo imaginación, porque en la Antártida se han encontrado lagos subglaciales debajo de capas de hielo muy gruesas. Y según las expediciones científicas, cuando los investigadores perforaron algunos de estos lagos, encontraron microbios y pequeños organismos que han estado aislados del mundo exterior durante mucho tiempo. Hay lugares en la Antártida que tienen calor proveniente de la actividad volcánica bajo tierra. En algunas cuevas subterráneas de allá, crecen musgos, hongos y pequeños organismos, aunque afuera haga muchísimo frío. Es como si hubiera vida oculta debajo de un planeta completamente congelado. En Groenlandia todavía no se han descubierto sistemas de cuevas volcánicas como estos. Pero según los estudios, también hay algunos puntos geotérmicos debajo de la isla. Eso significa que hay partes de Groenlandia que tienen calor natural proveniente del interior de la Tierra. Y por eso es posible que haya lugares bajo el hielo donde hay agua líquida y condiciones que pueden soportar formas simples de vida. Por ahora, no hay evidencia de animales grandes o criaturas extrañas debajo de Groenlandia, pero según los científicos, es posible que existan pequeños ecosistemas que aún no se han descubierto hasta ahora, y cada muestra de lodo, hielo o microorganismos que obtienen de debajo del glaciar les da nueva información sobre la supervivencia en ambientes extremos. Por eso, los científicos también usan Groenlandia como un campo de práctica para estudiar si es posible la vida en otros mundos congelados del sistema solar. Por ejemplo, en la luna Europa de Júpiter, se cree que hay un océano debajo de una gruesa capa de hielo. Y si hay microbios que pueden sobrevivir bajo Groenlandia,
Tal vez también sea posible en otros mundos, pero mientras los científicos estudian los secretos bajo el hielo, hay otro problema aún más grande que está empeorando ahora, porque Groenlandia misma está empezando a cambiar. Durante muchas décadas, los investigadores han notado que la capa de hielo de Groenlandia se está derritiendo más rápido, y según la NASA y otros grupos de monitoreo climático, el Ártico es una de las partes del planeta que se está calentando más rápido en la actualidad. Cada verano se derriten más partes del hielo en comparación con antes. Incluso los lugares altos y extremadamente fríos en el centro de la capa de hielo a veces también experimentan derretimiento en la superficie cuando hace mucho calor. En 2012 y 2019 hubo imágenes satelitales que mostraron agua de deshielo incluso en la parte más alta de la capa de hielo de Groenlandia. Esto es muy inusual porque ese lugar solía ser extremadamente frío. Lo que pasó en 2021 fue aún más sorprendente. Por primera vez en los registros modernos, llovió en la cima de la capa de hielo de Groenlandia. No nieve, sino lluvia. Y para muchos científicos esto es una señal clara de cuán grave y rápido está cambiando el clima en el Ártico. Alrededor de Groenlandia, muchos glaciares que están directamente conectados al mar se están adelgazando poco a poco. Se deslizan hacia el océano más rápido y por eso más icebergs gigantes se desprenden y flotan en el mar. Según los estudios, miles de millones de toneladas de hielo se pierden en Groenlandia cada año. Y no solo Groenlandia se ve afectada por eso, porque mientras se derrite la capa de hielo, una enorme cantidad de agua dulce va al océano. Y ahora, esta es una de las principales razones del aumento del nivel del mar en todo el mundo. A primera vista, el aumento del nivel del mar cada año parece pequeño, pero cuando se suma durante muchas décadas, tiene un gran impacto en las ciudades costeras y en las zonas bajas de diferentes países. Y según muchas proyecciones climáticas, esto podría empeorar aún más hacia el final de este siglo si el calentamiento global continúa acelerándose. Así que mientras poco a poco va saliendo a la luz el antiguo mundo bajo Groenlandia, también surge una verdad clara. El hielo no es permanente, se mueve, se derrite. Y mientras el clima de la Tierra cambia, poco a poco también salen a la luz los secretos que durante miles de años estuvieron ocultos bajo su superficie helada. Hoy en día la pregunta más grande de los científicos ya no es si Groenlandia se está derritiendo, sino hasta cuándo se podrá detener, porque según muchos estudios climáticos existe la posibilidad de que el mundo llegue a lo que llaman el punto de no retorno. Este es el punto en el que el hielo seguirá desapareciendo aunque la humanidad reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero. En pocas palabras, es como un efecto dominó. Cuando el clima alcance un nivel crítico de calor, el derretimiento de la capa de hielo se acelerará cada vez más. Y lo preocupante es que hay una cantidad enorme de hielo almacenada en Groenlandia. Según la NASA y otras estimaciones con científicas, si la capa de hielo de Groenlandia se derrite por completo, podría aumentar el nivel del mar en el mundo hasta casi 7 metros. Es una cantidad enorme. Muchas ciudades costeras en diferentes países podrían inundarse o incluso desaparecer del mapa si eso llegara a suceder. Pero los científicos aclaran que esto no sucederá de inmediato en solo unos años. Podría tomar cientos de años antes de que pase. Pero el problema es que, según dicen, los cambios que son difíciles de revertir ya están comenzando ahora. Y mientras el mundo se calienta, hay dos cosas que están acelerando aún más el derretimiento de Groenlandia. Primero, el océano a su alrededor se está calentando. Cuando el agua del mar está más caliente, erosiona la parte inferior de los glaciares que están directamente conectados al mar. En segundo lugar, algunas partes del hielo se están oscureciendo. Cuando hay suciedad, polvo o microorganismos oscuros en la superficie de la capa de hielo, absorbe más calor del sol. En lugar de reflejar la luz del sol, el hielo se calienta más y por eso se derrite más rápido. Ahora, en Groenlandia, ya es normal ver escenas que antes eran raras. Hay ríos formados por el hielo derretido que fluyen sobre la misma superficie del glaciar. Algunos de estos tienen un color azul brillante y en otros lugares hay agujeros profundos llamados moulins. Aquí es donde el agua derretida cae desde la superficie hasta la parte inferior de la capa de hielo. Cuando hay más agua debajo del glaciar, el hielo se desliza más y se mueve más rápido hacia el mar. En 2010 hubo un lago en Groenlandia que, según dicen, desapareció casi de la noche a la mañana después de drenarse hacia abajo, debajo de la capa de hielo. Es como si el glaciar literalmente se hubiera tragado todo el lago. Pero mientras Groenlandia se derrite, no solo surgen peligros. Al mismo tiempo, también aumenta el interés de diferentes países y empresas en las riquezas escondidas bajo el hielo, porque según estudios geológicos, Groenlandia es rica en varios minerales valiosos. Hay elementos de tierras raras, hay zinc, hay hierro, hay oro, hay uranio,
y hay piedras preciosas como los rubíes. Los elementos de tierras raras se han vuelto aún más importantes porque se usan en la electrónica moderna, baterías, turbinas eólicas y otras tecnologías verdes. Por eso muchos países están interesados en Groenlandia. En el sur de Groenlandia hay algunos yacimientos que se consideran entre los más grandes del mundo. Y según los informes, hay empresas mineras de diferentes países como Australia y China que han estado interesadas en la zona desde hace mucho tiempo. A medida que se acorta la temporada de hielo intenso y el permafrost se va derritiendo poco a poco, la minería se vuelve más posible en lugares que antes eran casi imposibles de alcanzar. Pero no solo los minerales son de interés aquí. También se dice que existe la posibilidad de que haya reservas de petróleo y gas natural bajo el océano cerca de Groenlandia. Por eso, desde hace varias décadas se ha estado hablando sobre la posible perforación ártica en la región. Antes hubo proyectos exploratorios que dijeron que hay formaciones rocosas que posiblemente tengan depósitos de petróleo, pero hasta ahora sigue siendo difícil realizar una extracción a gran escala debido al clima extremo y la lejanía del lugar. Y aquí es donde la decisión del gobierno de Groenlandia en 2021 fue diferente. En lugar de expandir la exploración petrolera, anunciaron que detendrían la emisión de nuevos permisos para esto. Según las declaraciones oficiales de ese entonces, querían priorizar la protección ambiental y las preocupaciones climáticas sobre las ganancias a corto plazo de la industria petrolera. Pero aún así, el interés geopolítico en Groenlandia no desaparece, porque además de los recursos, su ubicación también es muy importante. Está situada entre América del Norte y Europa. También está cerca del Océano Ártico, que poco a poco se está volviendo más accesible a medida que el hielo se derrite. Por eso, para los grandes países, Groenlandia no es solo una isla. Es un territorio estratégico que posiblemente tenga un papel importante en el futuro de la economía, los recursos, las rutas de navegación y la política global. Y mientras más partes de Groenlandia emergen de debajo del hielo, se hace más claro que no solo hay un mundo antiguo escondido aquí, sino también luchas por los recursos, el clima y el poder que podrían moldear el futuro de toda la región ártica. No solo los científicos del clima están interesados en Groenlandia. Durante muchas décadas también ha sido un lugar importante para el ámbito militar y la política global. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos construyó una gran base militar en la parte norte de Groenlandia. Se llama Base Aérea de Thule, que ahora se conoce como Base Espacial Pituffik. Antes era importante para los sistemas de vigilancia y alerta de misiles de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Debido a la cercanía de la ruta ártica entre Rusia y América del Norte, Groenlandia se convirtió en una ubicación estratégica para el monitoreo militar. Pero hay otro proyecto aún más secreto que se mantuvo oculto al público durante mucho tiempo. En la década de 1960, el ejército de Estados Unidos construyó una base subterránea justo debajo del hielo de Groenlandia. La llamaron Camp Sentry. A simple vista parecía solo una estación de investigación ordinaria, pero según los informes desclasificados con el paso de los años, en realidad tenían un plan mucho más grande en ese entonces, el llamado Proyecto Iceworm. Supuestamente su objetivo era construir una red de túneles bajo el hielo donde pudieran colocar misiles nucleares, como un sistema secreto de misiles escondido dentro del hielo del Ártico. Pero esto no se llevó a cabo por completo. El proyecto también fue abandonado gradualmente debido a problemas con el movimiento del hielo, porque aunque la capa de hielo de Groenlandia parece dura y permanente, en realidad se mueve con el tiempo. Y esto demostró que incluso las superpotencias más grandes de esa época tuvieron dificultades para controlar el entorno del Ártico. Pero hasta ahora, el interés de los grandes países en Groenlandia no ha desaparecido. En 2019 fue una gran noticia en todo el mundo cuando salió el informe de que el gobierno de Estados Unidos estaba interesado en comprar Groenlandia. Esto fue rechazado rápidamente por los funcionarios de Dinamarca y Groenlandia. Pero esto mostró cuán importante es la isla en la geopolítica moderna. Además de Estados Unidos, China también tiene interés en esta isla. En los últimos años, la participación de China en el Ártico se ha expandido a través de proyectos científicos, minería e inversiones. Y según algunos analistas, esto es parte de una estrategia más grande para tener influencia en la región ártica. A medida que el hielo en el Ártico se derrite más, se vuelven posibles nuevas rutas marítimas en la parte norte del mundo. Antes era casi imposible para los barcos de carga pasar por el Ártico porque el mar estaba permanentemente congelado. Pero a medida que el clima se calienta, hay más tiempo en que algunas rutas están abiertas. Y si esto continúa, es posible que haya una ruta más rápida desde Asia hasta Europa a través del Océano Ártico. Eso significa que se puede reducir el tiempo y el costo de envío. Por eso, muchos países no solo ven hielo en Groenlandia, ven el futuro del comercio, los recursos y el control estratégico en el Ártico. Y mientras crece el interés global aquí,
también se vuelve más importante la pregunta sobre el futuro de Groenlandia misma. Actualmente Groenlandia es un territorio autónomo bajo el Reino de Dinamarca. Tiene su propio parlamento y gobierno que maneja la mayoría de los asuntos locales. Pero la defensa y la política exterior siguen estando en gran parte conectadas con Dinamarca. Sin embargo, muchos groenlandeses quieren tener un mayor control sobre su propia tierra y recursos. Algunos creen que algún día podría convertirse en un país completamente independiente, pero ese tema es complicado, porque gran parte de la economía de Groenlandia todavía está apoyada por Dinamarca a través de subvenciones financieras anuales. Si llega a ser independiente, necesitaría tener suficientes ingresos propios de industrias como la pesca, el turismo y la minería. Y aquí es donde el equilibrio se vuelve más difícil, porque mientras más oportunidades económicas surgen en Groenlandia, también aumentan los riesgos para su medio ambiente. Algunos quieren expandir la minería y el desarrollo, pero otros también quieren proteger el frágil ecosistema ártico. Y el gobierno de Groenlandia ya demostró esto en 2021 cuando detuvieron los nuevos permisos de exploración petrolera por preocupaciones climáticas. En pocas palabras, no quieren arriesgar la naturaleza solo por una ganancia rápida. Groenlandia también es uno de los participantes activos en los debates sobre el Ártico y las negociaciones climáticas. A menudo muestran la perspectiva de las comunidades indígenas que han vivido en la región ártica durante mucho tiempo. Para ellos no solo están en juego los recursos, sino también la cultura, la naturaleza y el futuro de las próximas generaciones. Y a medida que pasa el tiempo, muchos observadores ven dos posibles direcciones para Groenlandia. Una, es posible que algún día se convierta en un país independiente mientras utiliza sus recursos y asociaciones internacionales para construir su propia economía. En segundo lugar, también podría seguir conectado a Dinamarca, pero con una mayor autogobernanza y control local. Pase lo que pase, está claro que Groenlandia seguirá cambiando en las próximas décadas. Mientras más se derrite el hielo, más conectado se vuelve con el resto del mundo. Más barcos, más negocios, más intereses políticos. Pero junto con esto hay más peligros y decisiones más difíciles, porque Groenlandia no es solo una simple isla de hielo, es un lugar donde convergen el cambio climático, la geopolítica, los recursos naturales y el futuro del Ártico. Y para las aproximadamente 56,000 personas que viven aquí, el mundo que verán sus hijos en el futuro probablemente será muy diferente al Groenlandia que conocemos hoy. Menos hielo, más conexiones con el mundo, pero aún con el espíritu frío, intenso y único del Ártico que ha dado forma a la vida en esta isla durante mucho tiempo.